Buenos días a todos. Hoy comenzamos la segunda jornada del Congreso, que porque sea después no es menos. Y tenemos con nosotros ahora en la primera a Marina Sancho, doctora y licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Es profesora ayudante doctor en la Facultad de Derecho de Valencia también, en el Departamento de Derecho Civil. Es autora de diferentes publicaciones, entre las que destacan las dedicadas al derecho al olvido, respuestas del ordenamiento jurídico a Internet, Big Data, nuevas tecnologías, las garantías legales de la privacidad en el Reino Unido y la desprotección aplicada al Brexit. El título de su ponencia es Identidad y técnica en la posmodernidad. Tienen ideología los algoritmos, que sin duda encaja perfectamente con lo que estuvimos tratando ayer. Marina, es tu turno. Pues nada, muchas gracias, buenos días. Y sí que me gustaría empezar dando las gracias por la oportunidad y por la idea del Congreso, porque ha sido muy interesante para nosotros ver un eje vertebrador muy claro en disciplinas totalmente distintas, y eso enriquece muchísimo el debate. Entonces yo agradecidísima, además nos habéis tratado muy bien, sois muy buenos anfitriones aquí. Y bueno, yo me dedico a estudiar el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos, y he estudiado temas de privacidad, que ahí es donde conocí a Miguel, también Ley Orgánica de Protección de Datos, de la que ya se habló ayer, y en esto también me he dedicado al estudio del Big Data como elemento de transformador de la sociedad. Y en este contexto es indudable que los algoritmos son un presupuesto estructural, ¿no? Entonces, en base al estudio, me pregunté hasta qué punto los algoritmos tienen o constituyen ideología. Y bueno, los algoritmos están orientados a la productividad y al consumo, esa es su primera razón de ser, pero también resultan permeables en consecuencia a todo tipo de razonamientos ideológicos y económicos, a la hegemonía neoliberal, se quiere decir, en última instancia. Los algoritmos constituyen medio de explotación a través del cual se refuerzan las informaciones y los contenidos de las empresas que ostentan una posición dominante o de control, en contraposición con los ciudadanos o los usuarios, que son quienes pueden, entre comillas, sufrir las prácticas discriminatorias, o por lo menos el proceso de etiquetaje del que hablamos ayer, ¿no?, de verse tagueados, y es lo que da, lo que muchos autores han denominado la sociedad de clases digital. Los algoritmos también tienen un claro impacto en la configuración de las identidades personales y sociales, porque los usuarios digitales se relacionan directamente con los algoritmos y tienen experiencias comunicacionales y semióticas a base de automatismos. Mediante la técnica, como también hablamos ayer, se reducen las identidades a categorías muy concretas, distribuyendo la información en función de varios parámetros que los usuarios percibimos como de libre elección, pero que en realidad han sido previamente aprobados en función de nuestras características previas, y por tanto restan capacidad de autodeterminación y, por supuesto, capacidad crítica, en lo que también se ha denominado el filtro burbuja. Y claramente tienen propósitos estratégicos. Los algoritmos también influyen en los procesos sociales, alterando las narrativas a base de la técnica, pues nos llevan a que puedan realmente reconfigurar democracias, como hemos visto con el caso de Trump, con el caso del Brexit, y es que los grandes poderes económicos pueden influir en los discursos sociales, porque pueden llegar a más personas, y además a personas con un perfil muy concreto. Y entonces se convierten en discursos dominantes que interfieren en la retórica pública, constituyendo una hegemonía, si queremos llamarlo así, política y cultural. Pero teniendo en cuenta esto, no podemos más que rechazar los algoritmos como modelos democráticos, porque dichas dinámicas de funcionamiento están sometidas claramente a las jerarquías de poder y del mercado. Los algoritmos esconden, por tanto, intereses, o esconden o tienen partidistas o subconscientes, si queremos, de aquellos de los que han desarrollado esta tecnología, o de aquellos que ostentan su propiedad, o de aquellos que ostentan cualquier otra posición de dominio, y constituyen técnica de control social y modelo económico. Y
como consecuencia, tienen sus sesgos, sus ideologías, sus perjuicios, sus intencionalidades. Entonces, no me cabe ninguna duda de que los algoritmos constituyen ideología, que puede denominarse de distintas formas: neoliberalismo tecnológico, capitalismo digital, dataísmo, ideología monetaria, como queramos decirlo, pero que la razón común reside en la maximización de los beneficios económicos y cuya influencia se refleja en el conjunto de la sociedad. Esta ideología ha sido artificiosamente concebida bajo las ideas de la libertad personal, la neutralidad científico-matemática y la transformación social como una cosa inevitable, ¿no? como consecuencia de la innovación tecnológica, bajo la falsa creencia de que existe una objetividad tecnocrática y hay que diferenciar entre cómo las cosas nos son presentadas y cómo las cosas lo son en realidad. Por ejemplo, se me ocurre las aplicaciones de car sharing, de compartir coches, se presentan como, pues como una forma de reducir el CO2, de economía colaborativa, pero bueno, esas aplicaciones tienen la intención de sacar rendimiento económico de los usuarios, que decir, no tienen fines lucrativos, que por otra parte son legítimos, pero que los tienen a pesar de que la apariencia inicial quizás no sea esa. Y por tanto los algoritmos no son neutrales, no son imparciales, sino que se esconden o se reflejan en la ontología del consumismo, la explotación económica y el control social como modelo de vigilancia totalizador, lo que se ha llamado el data vigilance, y creo que luego mi compañero abordará esta cuestión. En el campo de las ciencias jurídicas, donde se requiere un razonamiento crítico y argumentativo, pues nos resulta muy difícil aceptar sin más este modelo algorítmico, en tanto que no podemos aceptar el carácter inmutable y acrítico de los datos y del modelo, no únicamente por la propia dinámica de reforma del ordenamiento jurídico en base a las necesidades sociales, sino también por la propia aplicación práctica de las normas jurídicas por los órganos discrecionales que requieren lo que nosotros llamamos el libre albedrío y que no podemos dejar en manos de algoritmos o datos porque el factor humano en este caso resulta necesario. Me resulta muy curioso cómo ayer muchas de las ponencias, muchos de los ponentes decían, bueno, esto ya lo regulará el derecho, ¿no? Como que confiaban muchísimo en el derecho y en el factor regulador. A mí esto me encanta porque denota cierto optimismo. Quizás las personas que estudiamos el derecho y estamos acostumbrados a ver lo que ocurre, a veces pues somos más pesimistas porque en general el derecho llega tarde y a veces llega mal, y lo hace simplemente porque es un fenómeno que trata de adaptar las normas a las transformaciones sociales y por tanto a veces espera demasiado. Pero también ocurre que el derecho no es neutral. Y como no es neutral, también tiene sus sesgos e ideologías. Entonces, por ejemplo, en el tema del GDPR, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues ha sido presentado como, pues como una salvaguarda, en cierta forma, de los datos personales, de la privacidad, pero el reglamento en sí, aparte de que, tiene enormes deficiencias y demás, no vamos a entrar, ya lo comentó ayer Cecilia en algunas puntualizaciones, lo que ocurre también es que, lo que buscaba era un mercado único digital, eliminar las barreras dentro de la Unión Europea y también evitar el falseamiento de la competencia. Es decir, eso era uno de los propósitos que tenía el reglamento, pero se ha presentado de otra manera y es por eso que me hace mucha gracia porque lo veo como los alumnos, ¿no? Como que el derecho nos salvará y a veces los legisladores no saben lo que hacen y los juristas nos rompemos la cabeza para tratar de averiguar. El otro día estábamos en una charla intentando averiguar cómo podemos categorizar a los algoritmos. Porque los juristas tenemos un problema y es que tenemos fórmulas y soluciones para determinadas situaciones, pero necesitamos saber cuáles son esas situaciones o cómo las podemos categorizar. Y entonces nos planteábamos cuál es la naturaleza jurídica, que es la forma en la que nosotros clasificamos los bienes, no sé cómo decirlo, los bienes jurídicos a proteger, ¿no? Aquellas
cuestiones que interesan y que son susceptibles de ser garantizadas por el derecho, entonces nos preguntamos, bueno, vamos a ver cómo podemos categorizar a los algoritmos. Porque si, por ejemplo, las administraciones públicas están aplicando un algoritmo para poder permitir saber qué ciudadano tiene derecho a recibir una ayuda o una subvención y por qué otro no tiene el derecho al alquiler, pues entonces ese algoritmo debe ser transparente. Y si debe ser transparente, en tanto que es capaz de ordenar la sociedad igual que una norma, pues entonces vamos a pensar que el algoritmo tiene la categoría de reglamento. Y si tiene la categoría de reglamento, esto ya sé que es muy jurista, pero necesitamos que tenga un proceso de transparencia y de participación pública, en tanto que veamos que el funcionamiento respeta el orden jurídico y constitucional. Entonces es muy complejo porque además están patentados, tienen secretos, entonces nos resulta un poco incómodo. Pero bueno, en el campo de las ciencias jurídicas, por tanto, es indispensable que tengamos una apertura de la discusión pública tal sobre los límites de estas prácticas, sobre todo porque además inciden de forma clara en la eficacia de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas. Y por tanto no nos queda otra opción que rechazar la imposición de la técnica como valores inmutables y ontológicos en el caso de los algoritmos, basados además en un conocimiento técnico que de alguna forma desnaturaliza el significado social de las normas jurídicas, que es a lo que nos dedicamos. Y como creo que voy bien de tiempo, si queréis lo dejamos aquí y participamos del debate. Gracias. Preguntas. Adelante. Lo que planteas es muy interesante y muchas gracias por la charla, por un motivo, y es que intentáis decir si jurídicamente un algoritmo pertenece a una categoría u otra, pues digamos, si es justo, perdona porque no es el lenguaje, ¿vale? Derecho, la ley o lo que sea, sin saber qué está ocurriendo dentro. O sea, muchas veces lo que tú dices está protegido por patentes, no os dan ese acceso, es una caja negra, solo sabes las entradas y las salidas, pero es que voy más allá. Probablemente mucha gente de derecho evidentemente no sabe programación y necesita asistencia externa. Hay un problema ahí, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? del derecho actual y la gente que se dedica a ello y este reto tecnológico que se está enfrentando. Hay dos temas, ¿no? Formación y, bueno, como en otros campos, formación y el problema de patentes y el problema de poder acceder a estos algoritmos. ¿Qué crees que deberíais hacer en las facultades de Derecho para mejorar esta situación, para abordar este problema, este nuevo reto? Pues es muy interesante la cuestión y sale muchas veces en estos congresos cuando lo plantea una persona externa al campo del derecho, porque a nosotros nos encanta mucho hablar y hablar de cosas, pero muchas veces no conocemos la aplicación práctica porque excede de nuestro conocimiento, no por nada. Y entonces, a veces, esto nos pasó en la Facultad de Derecho de Valencia, se hizo un congreso y estuvimos hablando horas y horas, días, 3 días, ¿no? Abogados, y al final, en el último día se abrió el turno de palabras para todo y un señor que estaba allí dije, mira, soy ingeniero y me he mordido la lengua todo el rato, pero es que estáis utilizando mal la palabra algoritmo, no lo estáis entendiendo, eso para empezar. Lo explicó y continuó sin entenderlo y además dijo, y además es que esto no se puede regular de la forma en la que lo planteáis, necesitáis equipos multidisciplinares. Y esa es la idea. Yo creo que el legislador cada vez se está dando cuenta, pero la verdad es que la falta de recursos es tan grande que no. Por eso es un poco absurdo cómo nosotros intentamos categorizar un elemento que interfiere en la sociedad, como por ejemplo el algoritmo, con las categorías clásicas del derecho, porque no tenemos más recursos o más opciones. Y ahí estamos planteando la vuelta. El otro día, lo que os decía, un profesor que se llama Andrés Boix-Palop, es del Departamento de Derecho Administrativo y está estudiando este fenómeno en el campo de las administraciones públicas. Claro, él defendía la categoría de reglamento, para mí tenía sentido en tanto que, vale. Pero claro, yo me planteaba la misma pregunta, ¿vale? Las administraciones públicas, entendemos que es reglamento, necesitamos intervención, saber cómo funciona para poder estar tranquilos de que se respetan las garantías básicas, pero ¿qué pasa con los algoritmos de las empresas privadas que inciden de igual forma o más en algunos casos en los derechos y las libertades y que están protegidas por el secreto de
por el patente, por ejemplo, y que no podemos acceder a su contenido. Y entonces, claro, ahí nos encontramos con una barrera infranqueable. O sea, ayer lo que dijo Ángel me pareció increíble, ¿no? Que Facebook te catalogue y que no te dé los motivos por los cuales está catalogado de esa manera y que eso pueda incidir y perjudicar en tu vida social, pues es increíble. Claro. Hay un problema, y es que yo asumo desde mi desconocimiento que las leyes, digamos, van por generaciones, ¿no? Van por releases, por decirlo de alguna manera. Los algoritmos, pasado mañana viene alguien de Facebook, por ejemplo, cambia una línea de código y de repente ese algoritmo empieza a discriminar gente de una raza o una etnia concreta por error o a propósito. Y es un cambio muy rápido que nadie avisa a los juristas o a la sociedad que ha ocurrido. Claro. Por eso digo que el derecho llega tarde, siempre. Sí, sí. Es que, claro, es inevitable porque es un fenómeno que trata de adaptarse a los cambios de la sociedad. Entonces, es lógico, ¿no? También que llegue tarde. Lo que pasa que a veces, yo qué sé, pues en el caso del reglamento, intenta reaccionar con los medios que tiene, con un intervencionismo, ¿no? Que en algunos casos excede hasta de sus propias competencias, porque como es un fenómeno internacional y sin barreras, ya no podemos diferenciar entre la realidad online y la offline. La identidad es digital, ya quieras o no, y por tanto que un Estado determine que eso está protegido, bueno, pues que Facebook resulta que está en Estados Unidos. Entonces se crea el Reglamento de Protección de Datos para decir, bueno, vale, como había un éxodo masivo de las empresas a territorios más permisivos con la legislación, con ciertas en este sentido, pues el Reglamento de Protección de Datos dice, vale, pues no pasa nada, en Europa vas a aplicar nuestras normas. Pero ahora justo ha habido una sentencia reciente que ha cambiado la cuestión, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que un ciudadano que era francés y quería que se borraran sus datos apelando al nuevo derecho al olvido y quería que se borraran los datos de los servidores de Google, Francia, de Google, de todos los países de la Unión Europea, pero también del servidor de Estados Unidos. Y entonces ahí el Tribunal de Justicia ha dicho no, ahí yo no, porque en Estados Unidos interpretan la privacidad de forma distinta y para que lo que para nosotros es una barbaridad, ellos no lo consideran así, lo consideran una libertad. Y entonces, claro, estamos regulando, pero nos quedamos en nuestra burbuja porque no podemos acceder a más. Pero es la imposibilidad del propio fenómeno, que es tan global que excede totalmente. ¿Alguna pregunta? Pues aprovecho yo. Creo que el problema también, conectando con tu pregunta, es que hay una doble opacidad, y la has señalado muy bien. Primero, la velocidad de programación impide que haya una supervisión. Entonces hay hasta donde yo he preguntado a gente de Google, de Facebook, hay dos personas que son responsables de los algoritmos, el programador y el supervisor. Y a veces se agregan, como tú has dicho muy bien, y me ha parecido muy oportuno, se agregan a otras partes de esos algoritmos, que no son más que líneas de código, y empieza a haber un momento donde, y tú como programador me lo puedes confirmar, que ya no se sabe muy bien qué hace aquel algoritmo. Se sabe para qué se ha diseñado, pero no se sabe todas las consecuencias posibles que puede tener. Totalmente. Claro, Qué miedo. Entonces, claro, la segunda parte de la opacidad de los algoritmos es las consecuencias, y es la que más me preocupa a mí, las consecuencias ocultas que puede tener para las personas. Claro, hay una tensión entre propiedad intelectual e imperativo democrático de no hagas daño con el código. Que era el lema original de Google, que supongo que ya han olvidado también. Yo lo quito. Sí. Que lo han olvidado. Entonces, claro, es que hay una tensión irresuelta entre propiedad intelectual, y esta es la pregunta que te planteo, de cómo crees que se podría solventar, si acaso es solventable, entre propiedad intelectual y derechos. Bueno, yo es que soy muy radical en esas opiniones, supongo que porque esta ponencia... Pero el derecho nunca va a ir a la velocidad de la técnica. No, está claro que no. Pero, quiero decir, técnicamente hay cosas que son posibles y que no las queremos. No es un ejemplo bueno, pero quiero decir, en Corea del Norte tienen capado el sistema. O tú, por ejemplo, en Google ha hecho modificaciones para poder operar en China y no he tenido problema en permitir ciertas cosas que aquí sería impensable, como por ejemplo que pongas de democracia y que no aparezca nada. Entonces, ellos sí que son capaces de modificar. Las empresas privadas se adaptan porque es un negocio, entonces
se adaptan a los contextos. Entonces, lo que no puede ser es que en Europa, en Estados Unidos, nos digan, no, es que eso no es posible porque eso está protegido por mi secreto empresarial. Bueno, pero es que si resulta que su algoritmo, que está protegido por el secreto empresarial, está incidiendo claramente en la vida de las personas, va a tener usted que dar explicaciones, porque es que, y luego, claro, es que está claro lo que ha pasado con Cambridge Analytica, y luego Facebook ha tenido que dar explicaciones y ha reconocido, pero ¿qué medidas ha puesto? O sea, ¿por qué no abre las puertas? ¿Sabes? Claro. Enlazando con lo del lema de Google inicial de Don't Be Evil, el de Facebook, que pasa algo desapercibido, es muévete rápido, rompe cosas y apologize, ¿no? Y discúlpate y vuelve a empezar. O sea, es que esa es la clave. Claro, es que siempre hacen el mismo mecanismo de comunicación. Es, lo sentimos, nos hemos equivocado, no volverá a pasar. Y cuando vuelve a pasar, dicen exactamente lo mismo. Claro. Entonces, claro, es que se ha convertido en un problema político. Ayer no quise incidir en eso, pero Facebook y los algoritmos se han convertido en un problema político. Sí, sí, y no hay que tener miedo a... Quisiera, es que ahora me estoy extrañando. Es que la realidad es así. Ya, vale. Pero no esa realidad, la genética, todo. Es decir, que tiene la misma problemática, no difiere más. Lo que pasa es que la hemos simplificado. Hemos dicho, la realidad está hecha de tales categorías. Y en base a eso nos movemos, pero cuando se abre esa realidad se ve que los algoritmos son esa realidad y que los percibimos. Había una cosa que a mí siempre me llamaba la atención. En el aeropuerto de Barajas había una figura abstracta, me parece que era del escultor Subirá, y ponía: lo que vemos son los aspectos visibles de lo invisible. Nosotros vemos una serie de cosas, pero la realidad va mucho más allá y a su vez no la acotas. Pero esto ocurre en el algoritmo y cuando se equivocan, la realidad cambia, da virajes, dicen, me he confundido. Pero tenemos que cambiar los esquemas sobre la realidad, sobre el conocimiento, sobre la comunicación, sobre la gestión y sobre los ajustes que hay que hacer. Bueno, yo lo veo así, pero no me lo había planteado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Esto lo he sacado de otro tipo de reflexiones, de tratar de penetrar. Claro, hay un corto plazo, un largo plazo, y todo va cambiando en el momento. Y en un determinado momento hay que tener en cuenta que la realidad se autorregula, pero con la población queriendo vivir mejor o aumentando la población, se la explota. Y al explotarlo deja de cumplir esa función que nunca la veíamos como lo hacía gratis y todo eso, pues lo hacía estupendo, pero ahora nos tenemos que encargar, pero afecta a la genética. Sí, no, está claro, o sea, lo que planteas es totalmente correcto. Lo que pasa, claro, en el campo del derecho hay ciertas barreras que no podemos pasar, porque la autorregulación ha demostrado en este campo que no es útil para las personas en cuanto a la protección de sus propios derechos. Es una opinión muy válida el tema de la autorregulación, pero está claro que no. Yo creo que los algoritmos, Juan Pedro, los algoritmos naturales no tienen intencionalidad. Simplemente tienen una lógica natural. En cambio, los algoritmos que crean las empresas tienen una intencionalidad que pueden provocar daños y desigualdad. Y daños me refiero como a lo que ocurrió, lo contamos ayer, no sé si en ese momento estaba, pero Facebook ha reconocido que tuvo una responsabilidad directa en un genocidio en Birmania, porque los algoritmos facilitaron la distribución y expansión de un discurso de odio contra la minoría rohingya. Entonces, una cosa es la intencionalidad o el movimiento natural de evolución que está implícito, y otra cosa es forzar ese movimiento y hacerlo. Es curioso que hoy en día, desde mi punto de vista, y no se denuncia o no se quiere ver así, el biologicismo de los nazis está al alcance de la mano de cualquiera científico que quiera hacerlo. O sea, la diferencia es que los nazis querían esperar la evolución natural para cambiar eso. Pero lo que se puede hacer ahora es hackear el algoritmo y forzar el cambio de la evolución natural a una evolución biologicista artificial, como presentó muy bien Pedro García Barreno. Pues pasamos a la siguiente conferencia y seguimos. Muchísimas gracias. Gracias.